buenas, sean todos bienvenidos una vez más a este su canal A Profundidad con Yecho Peláez. Señores, una entrevista que tuve que esperar mucho tiempo, porque el entrevistado de hoy parece que hay que buscarlo con lupa, o es cotizado. Una de las voces más bonitas de las noticias de esta ciudad de la Romana. Sí, señor, mi amigo y hermano pastor Michael Pérez. Adelante, Michael. Gracias, Joshua. No, no he cotizado jamás, nunca. Creo que las actividades, los compromisos, cosas así, nos hacen un poquito, aunque queramos, quizás ser copartícipe o partícipe en algunos eventos, se hace imposible por el grado de compromiso, pero nada de cotización. Le estamos dando seguimiento, pastor. Michael Pérez, hay una pregunta que es la marca de este canal. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Y a dónde va? Excelente pregunta. Eso deja mucho que pensar, esa pregunta. Vengo de un lugar llamado El Cuyá, es un batey del Central Romano. Eso es por lo previo de Venerito, adentro. Usted va a encontrar Venerito, la Ceja y El Cuyá, que está a mucha distancia, como unos 20 kilómetros de acá o 25 kilómetros de acá de la Romana, pero es difícil de llegar. Vengo del Cuyá, hacia acá, hacia la Romana, y yo creo que nuestro destino es grande, solo Dios lo sabe hasta dónde vamos a llegar, pero sí nosotros tenemos pautas para llegar a una meta, para llegar a un propósito, a un fin, pero tú sabes que Dios puede cambiar nuestros planes. No me ha dicho a dónde va. Por lo que te digo es que uno va a un camino que normalmente uno tiene planes, ¿verdad? Pero Dios es el que sabe lo que va a hacer. De hecho, uno camina hacia esa meta, pero Dios puede cambiar, puede mover fichas. Así es, Dios es experto cambiando planes, los planes del ser humano. A veces uno piensa una cosa y Dios quiere otra cosa. Me gustaría saber cómo fue la infancia de Michael Pérez. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, mira, mi infancia se podría decir que fue un tanto compleja. Compleja porque me pasaron ciertos eventos desde mi niñez a los 3 meses. Lo primero que supe que a los 3 meses yo fui abandonado por mis padres, por ambos padres. O sea, yo nunca, en mis primeros años, hasta los 10 años, yo no había conocido a ninguno de mis padres. ¿Y con quién usted vivía? Bueno, eso prácticamente es difícil decirlo, pero no estamos acá para hablar, ¿verdad? Yo nací prácticamente, me crié como los perros realengos. O sea, cuando dice los perros realengos, es que mi mamá tuvo 7 muchachos y mi papá también, 7 hijos. ¡Wow! Yo soy el último, el menor. Y supuestamente cuando mi madre se fue, dicen que se fue para la isla de San Martín, si mal no preciso, cuando ella se fue, nos dejó a todos pequeños y la gente venía, nos recogió como perros. Yo me llevo este, yo me llevo al otro. Como yo era el más pequeño, perdón, que estaba ahí todavía sin 3 meses, nadie me tomó. Yo me quedé con una hermanita mía y en ese tiempo mmm, pasaron algunas cosas ahí entre el campo y supuestamente cuando yo tuve ya a los 6 meses o 7 meses por ahí, que yo empecé a gatear o a moverme, tuve una quemadura muy, muy severa. O sea, donde no contaban conmigo, ya estaba en la parte agónica, estaba agonizando según me cuentan. Y fue ahí donde yo pude caer en los brazos de mi abuelo. En ese tiempo, según me cuentan, en el momento, en el proceso de la quemadura, mi papá estaba en un colmado bebiendo, o sea, disfrutando que yo estuviera en un estado agónico. Y me cuentan que cuando pasó ese evento, alguien le contó a mi abuelo lo que había pasado. Mi abuelo no vivía en el mismo campo y al escuchar la noticia, él automáticamente fue para allá. Cuando él regresa, cuando él llega al lugar,
encuentra a mi papá en un colmado bebiendo y le hace la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que tú puedas estar aquí bebiendo y bailando cuando tienes a un hijo agonizando en tu casa? Mi padre dice que, según me cuenta, mi padre sonrió y le contestó de la siguiente manera a mi abuelo. Deja que el muchacho se muera y tengo una caja de arenque por ahí para que lo enterremos. Mi abuelo lo miró y le dijo, el muchacho no morirá, sino que vivirá. Fue la única palabra que mi abuelo le dijo a mi padre en ese momento. Y según me cuenta, él sale de ahí y va y me toma. De una manera bien, era difícil, según me cuentan, tomarme, porque en esa quemadura me cuentan que donde me acostaban, ahí mismo tenían que dejarme, porque no me podían mover, Wow. porque dejaba el pellejo, dejaba todo, era una quemadura automáticamente fea, No, pues fue una quemadura de un alto grado. según me cuentan, de tercer grado. O sea, Wow. era ya Para un niño para no de contar, 6 meses, eso es algo fuerte. para ¿Y no qué contar. fue que produjo esa quemadura? Bueno, mi hermana, aparentemente aprendiendo a cocinar, tenía como 9 o 10 años. En mi campo se utilizaban, quizás las personas que vayan a ver esta entrevista y sean de la vieja guardia, tú no creo que tú sepas eso, porque usted es un nene. Había en mi campo lo que era, tomaban los neumáticos de carreta o de vehículo y hacían un fogón, lo llenaban de ceniza en todo el entorno, le ponían 3 piedras y le colocaban lo que era leña y de ahí empezaban, era para tenerlo como en un alto. Y yo gateando y aprendiendo a caminar, fui, tomé el caldero Ay, y cuando hombre, tomé el caldero lo viré todo encima le de cayó mí arriba. lleno de aceite caliente. Y eso fue lo que... Todavía yo tengo marcas que dan evidencia. Tengo marca, bueno, yo tengo esa marca acá, tengo marca en alguna parte del cuerpo que dan la evidencia, que dan testimonio de que ese suceso fue veraz, de que fue real. Dios metió su mano desde que usted era pequeño. Claro, tú sabes que la gente que son de propósito, la gente que nacen con un propósito, porque, mire, mi abuelo cuando él me toma, lo primero que él hace es que supuestamente, o no supuestamente, porque yo pude evidenciar eso, él me puso un resguardo. Para poder tratarme, me puso un resguardo. Y ya a la edad de 12 años, él tuvo que darme una pela con un fuete de guayaba mezclado con uno de mata de eso, nosotros le llamamos de mata de guandule, y con 7 fuetazos, yo recuerdo, hizo su oración y su cosa, me dio, porque me dice, no te puedo dejar con este resguardo porque tú eres va a ser malo, va a ser demasiado malo. Yo venía subiendo con una adrenalina fea. ¿Cómo? Entonces, el hombre me dio mi fuetazo hasta que yo pude vomitar el resguardo. Era amarillo como una yema de huevo. Yo hasta como ahora mismo yo puedo ver, yo me puedo recordar eso. Ese suceso con su padre no creó cierto remordimiento en usted. Ese abandono de su madre también. ¿Qué pasó después de esos 10 años que usted me dice que la conoce a su madre? ¿Cómo fue la reacción suya? Mira, mi reacción fue un tanto difícil, tanto para mí como para mi madre. Yo recuerdo que estaba en una iglesia, yo no era cristiano, no, pero mi hermano, el segundo de mis hermanos, ahora está como el mayor porque el primero se murió, se mató hace 2 años, en un accidente, un año. Y él estaba ahí en la iglesia, a él le gustaba tocar la tambora en la iglesia, y ese día me llevó. Y recuerdo como ahora que mi hermana, una hermana llamada Mercedes, entró y me dijo, Michael, mami llegó. Y yo la miré y le hice como el gesto y que a mí qué me importa. O sea, porque para mí mi mamá era mi hermana, yo siempre estuve con ella ahí, esa fue la única que vi siempre. ¿A que la quemó? No, ella estaba cocinando, no fue ella que me quemó, ella estaba cocinando y yo en mi travesura me quemé, Ay, hombre. pero ella no era culpable, simplemente estaba aprendiendo a cocinar. Cuando ella me dice que mi madre estaba ahí, le dice, no me interesa, no me importa. Y ella me tomó la mala y me dijo, vámonos, me sacó y me llevó. ¿Y qué hizo su mamá cuando lo vio a usted? No, cuando mi mamá me vio,
fue difícil para ella, porque ella me dijo, venga, un abrazo a tu mamá o voy a echarle la mano a tu mamá, fue lo que me dijo. Y yo le dije, usted no es mi madre, Mm. usted no es mi madre. Ya, porque ya yo había escuchado que ella me había abandonado y yo no quería saber mucho de ella, ni tampoco de mi papá. Sabemos de la infancia, pero ¿cómo fue la adolescencia? Ya que usted me dijo que usted venía creciendo fuerte. ¿A qué usted se refiere cuando dice fuerte? Cuando yo digo fuerte, mira, fuerte es que a los 12 años por poquito mató a una hermana mía. ¿Y por qué? No sé, ella me dio un golpe. Fue en Wow. el momento que, de hecho, nos estábamos conociendo, porque fue en los tiempos que mi mamá regresó, que empezó a buscar a todos sus hijos, O sea, vamos atrás. A ustedes los separaron, a todos. pero ninguno sabían dónde estaban. O si usted conocía algunos, pero habían otros que ustedes no sabían de ellos y se reencontraron cuando Regresó su mi madre mamá. volvió. Realmente yo conocí a dos, Ajá, que es a uno de los más pequeños, sí. porque él, mi hermana, una hermana que le dicen Fiol, y yo somos los tres más pequeños. Y mi hermana Mercedes, que fue con la que yo nunca me separé de ella. O Ok. sea, nos separamos ya cuando ella vino para acá, para el pueblo, y yo me quedé con mi madre por allá, pero siempre estuvimos juntos. En ese momento, cuando mi madre regresa, todos estábamos dispersos, como perros, como te dije. Ellos me llevó y nos sacaron Hay algunos que sí se conocían, los más viejos, los mayores se conocían, pero yo al ser más pequeño no los conocía a ellos. Y cuando mi hermana vino, no sé, como queriendo ser, diciendo yo soy la mayor, un día me dio. Y yo tenía algo en las manos y se lo pegué sin. Y eso fue lo que mi abuelo vio y dijo, no, pero no puedo dejar a este muchacho así. Otra acción que yo tuve fue a la edad de 8 años, 9 años, por ahí. Yo iba a incendiar una casa, le eché gasolina, le eché gas, la rocié y le iba a incendiar. Porque mi abuelo vivía con esa mujer y me maltrataban físicamente. O sea, me maltrataban y la única reacción como para que ellos me soltaran en banda, como dicen por ahí, fue querer incendiar la casa. Wow. Claro. Es mi madre. Está agresivo cuando tú naces, cuando tú creces con ciertas frustraciones, eso puede pasar. ¿Cómo le iba a usted en los estudios? En esa No, adolescencia, esa infancia. no, estudio no. O sea, la primera vez que yo fui a la escuela fue cuando mi madre regresó, ya como a los 10 años y medio. Ya yo tenía como 10 años y medio, ella me llevó a la escuela, a la mala, porque yo me crié con mi abuelo y mi abuelo decía que un hombre vamos a decir, extranjero, un hombre extranjero, y que lo que nos enseñó a nosotros que el hombre lo que tiene que trabajar, Wow. que el estudio para las mujeres, a nosotros él nos enseñó a trabajar. Si yo le agradezco eso que me enseñó a trabajar y por eso hoy yo soy una persona bien enfocada en las cosas que yo quiero. Entonces, él me enseñó a mí, eso es para mujeres, usted se va a enfocar en trabajar. Cuando mi madre me dice, usted va a estudiar, fue chocante. Por Dios. Pero lo más chocante fue cuando yo entré a la escuela. Ya un hombre, un muchacho de 10 años y medio, casi 11, habían unos muchachos bien pequeños. Y este burro, en primero. O sea, para mí era difícil. O sea, yo no me pude, no quise estudiar, me hice rebelde. Ser rebelde y me tenían que llevar de batalla en batalla. No te aguanto aquí, le voy a llevar para allá. Ay, mi madre. ¿Qué significó su abuelo para usted? Todo. Mi abuelo para mí fue todo. Realmente, mi abuelo llegó a tocar una parte de mi corazón, podría decir mucho más amplia. No es fácil decirlo lo que voy a decir ahora, pero yo tuve más conexión con mi abuelo que con mi mamá. Yo era como más apegado al viejo que a ella. ¿Y en qué momento su mamá decide, dice, ok, tengo que ganarme el amor de mis hijos? Ella nunca pensó eso. ¿Qué pasó? ¿Qué ella hizo para poder recobrar ese tiempo perdido? Porque ya estamos hablando de 10 años desde que usted nació hasta que ya vuelve al país. Yo te puedo decir que mi mamá nunca recuperó ese tiempo, ni yo tampoco.
O sea, nunca recuperamos ese tiempo porque lastimosamente yo recuerdo tener un tiempo con mi mamá cuando nos estábamos haciendo buenos amigos, fue donde ella murió de manera repentina. O sea, pero en los primeros años, cuando ella viene deportada, no había como una economía estable, todo, nada estaba bien en el momento cuando ella fue deportada, porque ella se encontró con una cruda realidad aquí. Y era que ella enviaba dinero para cuando regresara a su país, por lo menos tener una casa, y se encontró con el desastre. No había nada. Eso le generó mucha frustración y toda esa frustración, toda esa amargura y todo ese mal momento, ella lo depositó sobre mi vida, porque yo era el más pequeño y yo era el que de manera obligatoria o de manera obligado, yo tuve que estar con ella cuando ella regresó. Los demás ya eran grandes y se fueron. Yo tuve que estar ahí y ella descargaba toda su ira, sus frustraciones, sus palabras eran hirientes, hasta el punto que yo llegué a creer que lo mejor que me hubiese pasado era no conocerla, porque hasta el momento, o sea, los momentos antes de conocerla, yo tenía una infancia bien linda con mi abuelo, o sea, todo era comprensión, todo era cariño, todo era... mi abuelo me brindaba amor. Cuando mi mamá regresó, me apartó de eso, me apartó de mi abuelo, entonces yo solamente escuchaba pleito, ira, enojo, cosas así, y eso me llevó como a un punto donde yo no quise como estar mucho tiempo con él. ¿A qué edad tenía usted cuando ella falleció? No, ya yo tenía, bueno, ya yo tenía como 20 y tantos de años. No recuerdo bien la fecha porque mi mamá tiene un tiempo. Yo soy una persona que no me gusta como recordar y que ponerle fecha Ujú. a los sucesos negativos. ¿En qué capítulo entonces entra su papá? ¿O su papá después de la quemadura no supo más? No se supo más de él. ¿Qué pasó con su padre? Con mi padre aún vive. Nunca hemos tenido una relación como wow, de padre a hijo. Sí, yo cumplo con mi parte. Obviamente le llevamos una mensualidad, cuando él necesita algo nos lo pide, pero como una relación de padre a hijo nunca la hemos tenido, porque una, él nunca reconoció sus errores, simple y llanamente en su etapa de anciano, él quiere que sí o sí nosotros le resolvamos, pero él nunca asumió, o mejor dice que a la gente le dice que él era un buen padre y todas esas cosas cuando él no era cierto, son mentiras. Él nunca fue de que el padre excelente. Ahora yo no estoy aquí como para juzgarlo. Yo sé que era en su ignorancia, y Dios, gracias a Dios, que Dios sanó esa parte. Yo nunca llegué a odiarlo así ya cuando yo tenía una edad. Aunque a los 12 años decía, el día que lo vea lo mato. El día que lo vea, y yo siempre tenía un machete que lo estaba molando. O el día que yo lo vea, matarlo. Pero literalmente usted tenía el machete. Literalmente, O yo sea, tenía mi machete. usted cogía su machete todos los días y... Yo molaba mi machete el día que yo me encuentro con él. Quiera Dios que yo no lo encuentre, porque el día que lo encuentre lo mato. Ay, mi madre. Nunca nos encontramos cuando yo no era cristiano, siempre mi primer encuentro con él ya yo era una persona cristiana y ya yo había perdido ese deseo de matar. Aparte de la infancia, ¿cuál ha sido el momento más duro que usted ha tenido que enfrentar en la vida ya después de ser mayor de edad? Mira, enumerar o decir una etapa concreta, yo diría que quedaría mal. Si yo te digo, mira, esta es la etapa concreta en la que yo puedo decir, eh, esa ha sido la peor, la que yo puedo que calificar como la peor o clasificar como la peor, yo quedaría un poquito mal porque yo he pasado eventos sumamente difíciles, momentos muy difíciles. Yo no sé cuál tú va a elegir ¿Cómo cuáles? como el momentos difíciles. Mira, momentos difíciles como enterrar 4 hijos. Esos son momentos que para mí son difíciles. Momentos difíciles como ver un día que tu esposa se muere en tus brazos y que tú tengas que durar 10 meses seguido cocinando, llevando
comida al hospital, bañar, o sea, eso, perder trabajo, estar sin trabajo con situaciones difíciles, que te estafen con más de 1 millón de pesos. Yo no sé a cuál tú numeraría. Ok, hacemos un stop. ¿Podemos hablar de los hijos? Sí, claro, yo no tengo problema con eso. Yo no sabía esa parte. ¿Cómo así? Mira, ¿Cómo usted tuvo que enterrar 4 hijos? mira, ¿Qué sucedió? el suceso, bueno, yo podría decir que el momento más difícil, ahora que hablamos así, para mí el momento más difícil fue, dame ver qué hay. Ay, como te dije, yo no me Tú gusta, no guardas no me fechas. gusta guardar fecha. Pero pasó algo muy duro para mí, fue que cuando murió mi abuelo, o sea, recuerdo que fue un viernes, mi abuelo murió un viernes como al mediodía. Yo estaba trabajando y me llamaron y me dijeron, Michael, así mismo papá murió. Para mí fue, a mí me dijeron, muérete. No nos estábamos llevando muy bien porque a nosotros nos separaron cuando mi mamá llegó. Cuando mi mamá llega, nosotros nos separamos un poco y cuando me dijeron, mira, tu papá murió, eso para mí fue como uf, difícil. Nada, tuve que hacer lo preparativo para el funeral. Entonces, pasó lo siguiente, muere viernes y lo enterramos sábado, ¿verdad? Sábado yo lo entierro, pasa todo. Recuerdo que cuando yo vengo del campo para la casa, ni llegué a la casa, ni llegué a la casa. Y me dijeron, mira, corre, que ahora mismo tu esposa salió corriendo para el médico. Salió corriendo para el médico y cuando llego al médico, desesperado, cuando llego, me dicen, ¿usted es fulano de tal? Sí. Lamentamos decirle que su hijo falleció de un derrame pulmonar. Esos dos golpes, Ahí casi mismo. ahí mismo. O sea, fue enterrando uno, Wow. verá el otro para enterrarlo al otro día. Para mí ese fue como uno de los momentos más difíciles. Y en ese tiempo yo era recientemente cristiano. Yo tenía como 3 meses de ser cristiano. ¿Y los otros 3? Las demás pérdidas fueron ya prácticamente niños nacidos. Ya habían nacido todos y había alguna situación. Por ejemplo, vamos a decir Aurora, porque vamos a decir el primero que murió fue Michael Alexander, y ya estaba declarado y todo, ya nítido, y de repente le dio el derrame pulmonar. Aurora fue un momento, ya nace, duró como unas 72 horas o 3 días, duró como 3 o 4 días viva, y esa no pudo, o sea, no pudo, no se pudo conservar, porque desde el vientre ya se tomó un líquido, o sea, se vio un líquido y eso le afectó todo y no pudo resistir. Fue difícil allá en Santo Domingo, ¿sabes? De uno, mi esposa también casi muere ahí en esa situación y así fueron los demás sucesos, pero son etapas que a cualquiera que yo se la cuento o lo que conoce mi vida me dicen, brother, tú tienes agallas, porque tú vives cosas que cualquiera no la supera. ¿Y cómo ve usted morir a su esposa? O sea, ¿qué pasó? Ella aquí en el Hospital El Seguro le hicieron una mala práctica, y realmente se estaba desangrando. Cuando se estaba desangrando yo estaba trabajando, recuerdo esa vez, y me llamaron, mira, tiene que salir, que tu esposa está grave y hay que sacarla para el médico. Ella fue normal a hacer un chequeo de rutina, y el médico parece que la puso y que como hacer una fuerza, puja algo, y cuando empujó, ella automáticamente empujó como dicen como fibroma eso, Sí. un fibroma o un mioma, una de esas cosas. Y fue difícil, brother.
porque ahí estaba ese mioma afuera y ella desangrándose. Y no había forma de tratarla aquí. Eso fue un juidero para la capital. Y recuerdo que llegando ya por las Américas, ella me dice, fulano, ora, que ya yo siento que no doy. Ahí ella cierra los ojos y se puso fría. Y recuerdo que yo andaba con mi hermana Mercedes, que ella nunca me dejaba. Y empecé a orar, empecé a orar. Y recuerdo que cuando llegamos a la clínica, que los médicos la agarraron, dijeron, muévanse que se nos va. O sea, eso fue cuando yo vi a esos médicos corriendo, los médicos corriendo de aquí para allá y de allá para acá. Yo dije, pero es serio la cosa, el asunto está difícil, está difícil. Entonces ahí yo sentí cuando mi esposa suspiró y se fue. Después ella me cuenta que cuando la operan, ella tiene una experiencia y es que alguien con una capucha negra y vestido de negro. Parece, parece. Pero la esposa está viva. Sí, ella en ese tiempo, bueno, a los médicos prácticamente tuvieron que hacer un trabajo, ¿no? Hacerle un paquete de cosas, un trozo de cosas, yo no sé cómo, porque ella prácticamente se desvaneció en la ambulancia. Entonces volvemos que la esposa vio un hombre. La esposa vio un hombre capuchado cuando ella, supuestamente, después de que volvió a la vida, ella ve un hombre capuchado que le está llevando por un túnel, y allá al final del túnel aparece alguien vestido de blanco y agarra la camilla y se la arrebata al tipo y le dice, aquí es que la quiero. Y ahí donde ella respira y Volvió. los médicos gritaron, volvió. O sea, Wow. fue algo totalmente horrorizante en el momento. Eso producía horror, esa experiencia. Wow, Michael. No se sabe cuál de los momentos ha sido más fuertes. Realmente han sido difíciles. La estafa millonaria. ¿Qué pasó con esa estafa? Bueno, en esa etapa, ya vamos a decir que mi vida era otra, mi vida era otra. Ya yo ahí tengo un horizonte, ahí yo tengo un norte claro. Obviamente hicimos una inversión en un terreno, nos estafaron, todavía estamos pagando esa deuda, pero Dios ha sido bueno. Wow. ¿Cuál es el nombre de su hermana, la que siempre ha estado con usted? Mercedes. ¿Qué significa Mercedes para usted? Ya que siempre ha estado a su lado. Bueno, Mercedes para mí es más que un hermano. Es alguien con la que yo puedo contar, sí. Con la única que yo puedo quizás hablar, desahogarme con ella, porque yo sé que ella no me ve como un hermano, sino como un hijo. ¿En qué momento, ya luego de todo lo que pasó en su infancia, usted conoce a Dios? Adiós. Adiós, yo lo conocí en una etapa difícil. Porque si yo me vuelvo atrás, un ejemplo, tengo que venir de atrás para mostrarte la etapa de Dios. La etapa de Dios, yo llegué a una etapa ya a los 17 años, que yo me hice alcohólico empedernido. ¿Cómo? Alcohólico, que yo dormía debajo de los palos, yo dormía donde me cogiera la noche, una vida desastrosa, una vida astrosa. Dormía en casilla, en mi campo había lugares que le decían casilla, clubes. Amanecía ahí borracho, donde quiera que me cogiera la noche, yo amanecía borracho. Y esa era una etapa bien difícil que pasó, no supuestamente, todo eso vino producto a raíz de la situación con mi madre. O sea, había situaciones donde ella le daba más preferencia a los demás. Eso, de hecho, está en mi libro que estoy escribiendo. Toda esa historia, hay una parte que usted la va a ver en un libro que estoy escribiendo llamado Vivencias. Y ahí hay una parte de mi historia, de manera antes de ser cristiano, y ya la etapa de la fe, el desarrollo,
de parte de la liberación, los milagros, todo eso va a aparecer en el libro Vivencia. Entonces, todas esas situaciones me llevó a no tener como un norte, a sentir que mi vida no tenía sentido ni propósito, y en varias ocasiones intenté suicidar. ¿Y en qué momento ya usted es cristiano? Eh, Porque normalmente somos cristianos, pero a veces no conocemos a Dios. En realidad no sabemos quién es Dios. Cuando usted dice, wow, pero yo no conocí a Dios. Y ahora que veo la mano de Dios obrar de verdad en mi vida. Mira, ¿Cómo fue la transformación de Michael Pérez? mira, realmente mi transformación ha sido tan fuerte que hay personas ahora que si yo le digo que yo, toda mi vida, si yo le digo que una vez que yo tengo tantos años siendo cristiano, me dicen, no, mentira, porque tú pareces una persona que siempre ha sido cristiana. O sea, mi vida ahora parece como que yo nunca tuve un pasado, que yo nunca tuve una historia, pero sí realmente la tuve. Yo llego a conocer al Señor en una ocasión, estaba bajo los efectos del alcohol, estaba bien ebrio, y escuché la voz literal. Sabes, había tenido una situación con mi esposa, un conflicto, porque yo nunca había salido y llegado tarde porque me había casado. Y esa vez sí, salí, llegué tarde, tuvimos como un conflicto. Y bajo ese efecto, yo escuché la voz que me dijo, Michael, te he dado muchas oportunidades, de ti depende esta. Ahí yo no sé ni cómo yo pude entender que era la voz de Dios. Y lo único que le dije al mediodía, al otro día, al mediodía, a mi esposa, pensando en todo eso, fue, plánchame una camisa y una ropa que vamos para la iglesia. ¿Para la iglesia? Sí, vamos para la iglesia. Allí no me hicieron ni el llamado y yo pasé solo y me convertí esa noche. Yo fui a ese servicio en la tarde y ya en horario de las 7 y pico, las 8 de la noche, yo acepté al Señor. ¿Cuál fue el camino ya luego que usted ya es cristiano, conoció a Dios, para convertirse en pastor? O sea, ¿cuál fue el proceso para ser el pastor Michael Pérez? Fíjate, brother, como dicen por ahí, es una pregunta que todavía yo mismo me hago. ¿Cómo tú llegaste al pastorado? Sí, Fuerte. tú te ríes, pero yo también, yo me hago esa pregunta. Brother, ¿cómo tú caíste ahí? Mire, yo llegué al pastorado sin ninguna experiencia, sin ninguna experiencia. O sea, no soy una persona de que, no fui una persona letrada, no fui una persona que estudió, que tiene una carrera, que yo no, ya tuviste mi historia, que esa escuela no era para mí. Y recuerdo que yo llegué a la iglesia, era un joven ya ejemplar, pues yo era del grupo de jóvenes de esa iglesia, yo creo que yo era el único casado con familia. Yo era el único que tenía una esposa y niños, y yo era como visto como un modelo en ciertos puntos, porque el muchacho casado trabaja, en ese tiempo tenía una pasola, no todo el mundo tenía una pasola, siempre bien vestido, en ese tiempo yo siempre andaba, como dicen por ahí los tigres, clean, y buenos perfumes. Bueno, se dio eso, pero yo llegué a la iglesia, yo no era ni presidente de jóvenes, ni vocal, nada, nada. Pasaron algunos eventos y una mujer del concilio desistió del llamado, ella dijo que no iba a seguir pastoreando. Y como yo era el único casado, quizás, yo era el único que estaba casado y con una familia, me hicieron la oferta. Me hicieron la oferta, eh, lo hablé con mi esposa, ella me dice, recuerdo que en ese tiempo yo no estaba laborando, no estaba trabajando. Había perdido todo el empleo. Y ella me dice, total, tú no estás en nada. O sea, ocúpate en algo. Y yo fui al lugar, cuando yo pensé que era una iglesia, de verdad. Yo fui con un traje Ted Leopard nuevecito, Traje más caro. un traje caro, brother, real, un traje caro. Yo fui
Y cuando yo entré a la iglesia, había una anciana y una niña. Una anciana que era la dueña del local, un local más como una habitación era. Piso de tierra, la ventana o persiana, como decimos acá, eran de hoja de que usted leía que decía aceite crisol. Esa era la ventana, era una ventana solo para tapar el sol y para tapar el agua, no para ventilación, porque siempre estaba cerrada para que tú leyeras crisol. Entonces, recuerdo que yo llegué, me quité la chaqueta que yo tenía, me quité la chaqueta, me quité la corbata y llegué y nada más dije, ¿en qué gancho yo he caído? Una anciana y una niña. Y ahí yo empecé dando como unos estudios bíblicos y después pasó en el segundo estudio bíblico pasó un evento un poquito que yo mismo me asusté porque estaba dando el estudio y la niña de como de unos 6 años empezó como a llorar y a llorar con jipillo y como que se quería morir. No, yo nunca había visto una experiencia. En todo el tiempo que yo tenía en la iglesia, yo nunca había visto una experiencia sobrenatural. La anciana empezó a llorar y yo dije, pero ¿qué es lo que está pasando? Yo ni sabía lo que está, realmente no sabía que era algo que venía directamente de Dios. Y pasó ese evento esa noche, que esa muchacha empezó a llorar y lo único que yo le puse la mano y le dije, Señor, no permite que esa niña se muera aquí. Señor, no permita que esta niña se muera aquí. O sea, yo no tenía experiencia. Si te digo que tenía experiencia, yo era jovencito. De hecho, uno de mis retos más fuertes en el pastorado fue ese, que yo era muy joven. Yo era muy joven y la gente no creía en mí. Era muchacho joven, qué sé yo qué. Entonces, cuando pasó ese evento, que yo vi que esa muchacha como a la media hora vuelve a la normalidad y la anciana se queda tranquila, yo respiré y dije, wow, qué bien que esta muchacha no se me murió aquí. Y recuerdo que la anciana en ese momento me dice, llorando, mira, yo no quisiera que esta iglesia se vaya de aquí, yo quisiera que esta iglesia permanezca acá. Y yo me quedé como, hey, Y entonces, y entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí no hay nada. Uno se siente en una silla plástica vacía, ay, hombre, nada. Y nada, yo le en dije, lo de Val. totalmente lo de Val. Yo creo que era peor que lo de Val. Yo creo que lo de Val estaba mejor. Y me dice, yo le digo, señora, mientras, mientras yo esté vivo, yo vendré aquí, el lugar no será quitado. Y de saber que yo soy un hombre de palabra. Eso sí, dinero no tengo, pero palabras sí. Si Sí. yo te digo sí es sí, si yo te digo no es no. Entonces yo le dije, yo me comprometo con venir a dar los estudios. Oye, con venir a dar los estudios. Jamás. Y pasaron un tiempo y empezó creciendo. La gente iban allá, me miraban. Ese muchacho, dije, pastor. O sea, esa fue la primera experiencia sobrenatural, porque sabemos que Dios usted lo usa extraordinariamente a nivel de liberación. Sí, pero esa fue mi primera experiencia. Esa fue la primera, eso fue, ahí fue donde empezó todo, todo. Sí, ahí fue, mira, realmente en esa casucha, en esa iglesia humilde, en ese lugar paupérrimo, decirle así, fue que yo empecé a vivir experiencias sobrenaturales. De hecho, aquí en la Romana, yo empecé a pastorear y no me conocía más que mi esposa y quizás el pastor, que ni bien me conocía el pastor. Vamos a decir así, porque éramos muchos jóvenes y yo entraba y salía, pero no fue de que tuvimos ciertas conversaciones. Sí, yo siempre veía que el pastor me miraba y me observaba como de manera diferente. Siempre cuando me saludaba no como a un joven más, sino como con un respeto. Y eso sí se podía resaltar, se podía ver. Entonces, yo viendo todo ese suceso, viendo todo ese panorama, yo dije, bueno, yo creo que Dios tiene algo bonito conmigo. De hecho, yo hasta le hice la pregunta a Dios, pero ¿por qué antes tú no me usabas? Porque ya había empezado a orar y a ayudar y a buscar a Dios. Y Dios me dijo en ese momento, bueno, yo no te usaba fuera del contexto porque ahora tú estás en obediencia. Ah, pero yo predicaba y todo, sí, pero ahora tú estás en obediencia.
sea, parece ser que Dios de primera instancia lo que quería era que yo pastoreara. Y por eso me veía fuera y que como un pez fuera del agua. Señores, para los que no saben la parte de la liberación, yo le pregunto, porque yo conozco a Michael hace un tiempo ya. Yo recuerdo que una vez, voy a dar el testimonio, Michael fue a mi iglesia a predicar. Y sucede y acontece que había un joven que lo tenían que operar, era el otro día, de algo que tenía en el recto. Y Michael dijo, a usted no lo van a operar. Yo recuerdo que ese día Michael oró por él, el muchacho cayó y bajaron ángeles a operar al muchacho allá en la iglesia. Hoy en día ese es el pianista El de su pianista de la iglesia. iglesia. Sí, Realmente es el pianista de la iglesia. Sí, mira, el área de la liberación es el área en la que me conocen acá en la Comana. O sea, si tú vas buscando mi iglesia, la congregación donde estábamos, es decir, el patrón que saca demonios. realmente ese es el concepto que tiene. Sí, Pero ese no es el don más fuerte en el que Dios me permite operar. No, sino es en el de milagros y ciencias. Y la gente siempre se enfoca ahí porque siempre es el don como más que más sale a sí, relucir, el que más sale a que sale reducir. más a relucir, porque normalmente en los eventos de milagros tiene que haber manifestación demoníaca, Sí. porque la mayoría de las enfermedades van por posesiones demoníacas. Y entonces la gente casi nunca ve la parte del milagro, sino la parte de la liberación. Pero Dios más me usa en milagros y en ciencia que en liberación. ¿Cómo ha podido usted, ya como pastor, lidiar con los jóvenes? Pero a los jóvenes, para mí los jóvenes son mi catalizador, mi motor, son los que empiezan a catalizar a que yo quiera ser siempre mejor persona. Entonces, mira, porque mi juventud, mi adolescencia y mi niñez no fueron las más lindas, que digamos. Entonces, cuando yo veo un joven con ciertas necesidades, llámese paterna, necesidades monetarias, necesidades, vamos a decir, de las cosas básicas, yo siempre quiero aportar, porque yo me vi en necesidades feas, yo me vi en necesidades que usted no se imagina. Yo sé lo que es pasar hambre, yo sé lo que es comer sin dormir, yo sé lo que es eso, yo sé lo que es no tener un zapato para ponerse, y usted bañarse y quedarse descalzo con la ropa limpia. Yo sé lo que es. O sea, independientemente de que la gente vea esto aquí, mi infancia yo la conozco. Por eso es que cuando yo no concibo una gente, no concibo una gente que sea arrogante, una gente altiva, porque yo digo, no sé por qué la gente se priva, porque realmente no somos nada. Y esa es la razón por la que nunca puedo permitir que el ego me suba por más lejos que Dios me lleve o por más cosas que yo pueda lograr conseguir en la vida. Yo no me considero merecedor de nada de lo que tengo, ni de la esposa que tengo, ni de vehículo, ni de la iglesia que estamos pastoreando, ni de los jóvenes que estamos allá en la iglesia. Estamos bregando con muchos jóvenes, hay unos cuantos jóvenes en la iglesia, y como te dije, eso es lo que me impulsa a ser mejor persona, a querer ser ejemplo, a querer crecer, porque ellos me necesitan y yo lo necesito a ellos. Entonces nos complementamos. Eso es lo importante, es que nos complementamos. Ni yo soy más que ellos, ni ellos son más que yo. Somos un equipo. Sabemos que yo usted es pastor y está pampaneado, como dicen en el argot No, popular, los muchachos. Pero ¿en qué momento dice Michael Pérez, necesito ir a estudiar locución? ¿En qué momento dice Michael, descubrí una nueva pasión? ¿Cómo surgió eso? la locución no era mi pasión. Yo sé que no. La locución no era mi pasión.
Yo recuerdo cuando yo empecé a predicar, yo nunca quise aceptar ese reto de predicar. El reto de predicar, yo no quise aceptarlo. Pero la gente se insistía, Dios te va a usar, Dios te va a llevar lejos, Dios te va. Yo no veía esas posibilidades. Una, porque yo no sabía hablar. Dos, porque le tenía miedo a la gente. Tres, porque me daba terror hablar, que yo me trancaba. Esa no era mi área. Esa no era mi área. Yo llegué a creer que esa no era mi área. Entonces, yo empecé a predicar una vez que alguien insistió y me dijo, oye, yo quiero que tú prediques en una sociedad de jóvenes. Y yo prediqué. Yo prediqué con el tema, nunca se me ha olvidado, mi primer mensaje que fue, Dios anda buscando un cordero. Yo nunca voy a olvidar ese mensaje. Yo lo prediqué al aire libre en un culto unido, donde estaban los jóvenes allí. Y hay un joven, Qué fuerte. yo no voy a mencionar el nombre, pero sabemos que, sí, yo voy a mencionar el nombre, porque no fue nada de que, no fue nada en detrimento personal, sino fue una buena crítica a la fe del hizo. Él me miró, brother, joven al fin, un chamaquito, un adolescente, que era Heuri, tú conoces a Heuri. Heuri, tú sabes que es una persona que se cataloga, yo lo catalogo como una persona siempre centrada en los estudios, alguien bien inteligente. Y cuando él me mira, me dice, brother, tremendo, pero no se dice así, no se dice así. Y yo al momento me dije, oye, pero la gente se salvaron dos personas y esto me está hablando que no se dice así. Al fin le di banda, como dicen, y yo otra vez me pusieron a predicar en la iglesia. Esta vez fue en la iglesia y yo predico y hay un joven llamado Alfonso Batista. Ese era locutor, contador, hablaba inglés como un bilingüe, músico, sabía piano. El tipo era un total, un total. Y me dice, brother, mira, no se dice así, no se dice eso, no, tú no puedes hacer eso, no puedes hacer lo otro. Y yo dije, no, yo no voy a predicar. Yo ahí mismo me cerré y dije, no predico más. Y él me dijo, no es para tu mal, te lo estoy diciendo bien. Y después Heuri igual me dice, brother, lee el libro para que lee. Y yo empecé a leer algunos libros. Recuerdo que el primer libro que yo leí, que fue el que me marcó, el libro que me marcó a mí, y yo dije, yo quiero eso, y yo soy una persona que digo, si yo quiero algo, lo voy a hacer. Yo quiero eso. Y fue En la búsqueda de Dios, de Tony Tenay. Tommy Toney, falleció ese pastor. Y yo leí el capítulo 1 o el capítulo 2 que dice, el día que casi atrapó a Dios. Ese libro a mí me atrapó. Yo dije, quiero eso. Y les pregunté a los jóvenes, ¿cómo yo puedo conseguir esto? Me dijeron, orando y ayunando. Solo eso. Sí, orando y ayunando tú lo puedes hacer. Y yo decidí empezar a orar. Yo recuerdo que yo amanecía orando casi todos los días y después me iba a trabajar, casi sin dormir. Y no comía, pasaba el tiempo ayunando, buscando a Dios, buscando a Dios. Empecé a predicar muchos milagros, muchas señales, pero yo no conectaba. Yo no, o sea, no era muy, no sabía hablar, no sabía coordinar ideas, podía leer y no sabía cómo plasmar lo que yo leía. Y yo dije, necesito mejorar, yo necesito hacer algo. Me da miedo hablar entre el público, yo necesito hacer algo. Y un día buscando, ¿tienes miedo a hablar? ¿No encuentras cómo expresar tus ideas? Curso de locución, que se yo, eso es lo que yo necesito. Yo necesito eso. Empecé a investigar aquí. Yo realmente duré mucho tiempo para estudiar locución porque daban locución en Santo Domingo. Aquí no daban locución. No, acá no daban locución. Y al final, yo dije, pasaron muchos tiempos. Y yo dije, no, ya yo me voy a decidir a estudiar. Y me inscribí en la Otto Rivera y decidí empezar a estudiar. Ahí fue que yo empecé con la locución. Ahí. Cuando usted llega por primera vez a un set de radio, ¿cómo fue su reacción? ¿Cómo usted se sintió? Sabemos que ya en la Otto Rivera a nosotros nos preparan para estar en cualquier escenario del mundo. Pero no es lo mismo ni es igual cuando por primera vez usted está sin un profesor
que usted va a un set de radio aparte y usted anda solo. ¿Cómo usted se sintió por primera vez? No, yo creo que llevarme a la radio ahora, así de brusco, no es la parte más emocionante, o no fue la parte más difícil, sino en la locución. Realmente cuando yo empecé a estudiar locución, que yo escuché la crítica de mi maestro, era que podía determinar si yo soy valiente o no. Fue mi reto más fuerte, fue cuando yo escuché que él dijo, ese tipo no sabe hablar nada. ¿Y qué usted le dijo? Y yo le dije, a esto vine a aprender a hablar. Y él me miró, él me miró, este no sabe hablar nada, aquí hay un trabajo fuerte. Créeme que mi primer nivel yo lo pasé como, Gateando. no voy a decir gateando, dice, ellos le ponen un nombre allá en la locución, ellos le ponen un nombre en la Otto Rivera, ellos le ponen como tú fuiste especial, o sea, como Sí, 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 o sí. condicionado, Condicionado, sí, sí. condicionado. tiene Yo pasé razón. de manera condicionado, pero lo sorprendente fue que cuando mi primer nivel en la locución, que allí lo que hay es abogados, doctores, maestros, contadores, profesionales. El único que no era profesional estudiando era yo. Y mi madre. Y yo veía que los profesores le decían, así no, así. Yo dije, bueno, si estos son profesionales y lo están haciendo esto, yo no tengo esperanza. Yo estoy arrollado. No tengo esperanza. En el primer fuetazo, tú supiste, en el primer nivel se llevaron unos cuantos. ¡Pam! Y yo dije, cuando yo escuché se llevaron a fulano, se llevaron a fulano, se llevaron a fulano, yo dije, no, yo ni voy a buscar mi nota. Ahí me llamaron. Fulano, mire, usted pasó condicionado. Hay deficiencia, usted no sabe hablar, pero el maestro dedujo que usted tiene talento, que usted Wow. puede dar para eso. Si se esfuerza un poquito más, puede lograrlo. Y yo dije, que yo pasé. Fui con más entusiasmo al primer nivel, al segundo nivel. El segundo nivel no me fue muy bien porque yo perdí a mi hermano mayor. Se mató en un accidente. Y yo, sabe que son 3 meses. Esos 3 meses fueron duros para mí. O sea, yo no me concentraba, yo no estaba en eso. Yo me desencanté y los muchachos me dijeron, tú tienes talento, dale, tú puedes. Sé que no, yo no siento que puedo dar para esto, yo no estoy concentrado. Me pasó eso y ahí el profesor Michael Félix El me mejor. dijo, ¿sabes qué, chico? Tú tienes talento. Tú puedes llegar a la locución. Así mismo me dijo, llegaste harina, te hemos convertido en un pan. Estás crudo, pero te podemos poner como uno de los mejores locutores. Y si tú te dispones, te podemos convertir en uno de los mejores locutores que hay. ¿Quieres ser de los buenos o de los mejores? Yo le dije de los mejores. Entonces vas a trabajar duro. Yo le dije, acepto el reto. Y empecé a trabajar. Y como usted tiene de palabra, Y como no, yo me pongo tiene que, con la palabra. tuvo que, Yo que tuve, meter mira, mano. normalmente los demás pasaban, le decían, hagan 15 minutos de práctica. Yo duraba 4 y 5 horas diarias practicando. Recuerdo que mi choque con la locución también fue así. Yo duraba muchas horas practicando porque yo también me frustré con el área de la producción. Porque yo decía, yo no quiero ser un locutor que tenga que depender de todo el mundo para hacer algo. O sea, si yo tengo que agarrar y producir, yo agarro y produzco. Si yo tengo que hacer esto, yo hago cualquier cosa o sea, que haya que hacer en el ámbito y en la parte técnica. Pero era porque yo decía eso, y entonces yo, aparte de estudiar, yo también estudiaba la parte técnica, y eso era un lío, mano. Bobo. Pero Michael, el maestro Michael, fue excelente maestro también para mí, y aprendimos mucho con él entonces. Aprendimos y seguimos aprendiendo, porque yo recuerdo algunas anécdotas de él ahora, y yo todavía la pongo en práctica. ¿Cómo ha podido usted fusionar sus sus dos áreas, que es el pastorado y la locución?
Era, hombre, la parte de locución, yo creo que el único que me considera locutor eres tú. Oye, oye, oye. El único que me considera locutor eres tú. Realmente, yo terminé la locución no hace mucho, no fue hace tiempo que terminé la locución. Lo vi necesario para mi desarrollo personal y mi desarrollo como pastor, para yo poder plantear ideas y para poder llegar a un público. De hecho, los jóvenes de la congregación, ellos no sabían qué era lo que estaba pasando, pero que ellos empezaron a ver que mi cambio, Cambios. pero ¿qué es lo que está pasando? Pastor, pero que usted ahora se expresa mejor. Entonces eso provoca que algunos de los muchachos estén ahora estudiando locución. Algunos locución, otros periodismo, y así están ahí en la comunicación, porque les servimos de plataforma. Yo lo fusiono y yo digo, es que son parte inherente. Un pastor tiene que hablar demasiado, un locutor lo que hace es hablar. Entonces, yo lo que hago es que digo, ello no se puede ni equiparar, ni tampoco se puede soslayar. Hay que hacerlo. Ellos van de manera mancomunada. ¿Cuál es su enfoque a la hora de guiar a otros? Porque sabemos que en su iglesia usted hace varios talleres y diferentes cosas, pero a la hora de guiar a otros en el camino de fe, ¿cuál es su principal enfoque? Mira, mi mayor enfoque en el asunto de fe es conocer a Jesús, tratar de ser como Jesús y llevar a lo que yo estoy guiando a ser como Jesús, no como yo. Entonces, en el camino, en el trayecto, Joshua, me di cuenta de una realidad que la mayoría de las iglesias ignoran. Y es que olvidan que nosotros somos tripartito, alma, cuerpo y espíritu. Entonces, dentro de la iglesia, la mayoría de los pastores, digo la mayoría de los pastores porque es una realidad que no se puede esconder, trabajan casi siempre la parte espiritual. La parte se enfoca en la parte espiritual, que vengan a lo culto, que oren y que ayunen, que vigilen, que asistan a la iglesia, que paguen 10. Esa es parte espiritual. Pero hay dos partes más, que es la almática, que es la parte del alma, y la parte del cuerpo, que es física. ¿Qué vamos a hacer con ello? Imagínate que tú tengas un vehículo de 4 ruedas y que usted le ponche dos, es más, dos no, que usted le ponche uno. Ya el vehículo se va de un lado y no puede circular. Entonces, eso pasa dentro de la iglesia. Hay gente que ellos dicen, yo oro, yo ayuno, yo vigilo, pero no avanzo. Y es porque están dejando dos partes que no le están fortaleciendo ni están focalizados en ella. Entonces, en base a eso fue que yo dije, yo necesito hacer talleres, necesito formar personas, no que sean cristianas, porque dice, ¿cómo no sean cristianas? Sino que sean seres humanos. Y usted no puede ser un ser humano a menos que usted maneje las tres partes que es la que conforma tu ser. O sea, tú no puedes decirme que eres un ser humano si no trabaja la parte almática ni trabaja la parte corporal. Usted puede ser el hombre más espiritual que existe, pero si tiene déficit en esas dos partes, no podrá funcionar bien. Sabemos que usted es un excelente locutor de noticias. ¿Cómo llega, Va a seguir. cómo llega Michael Pérez a las noticias? O sea, ¿cómo fue ese cambio? Porque ha influido tanto acá en las noticias que a la hora de escuchar un noticiero y esperar la voz de Edwin Ciprián, pero esperar la voz de Michael Pérez, o sea, eso es un dúo dinámico increíble, señores. Y cuando esa voz falta, se siente como un vacío. O sea, ¿cómo la gente se ha acostumbrado tan rápido a escucharlo a usted? Eso yo diría que es un don. Y vamos a decir que es un favor inmerecido, es un regalo de Dios, porque no vamos a descartar que Christopher Reyes tenía un público Excelente trabajo también. y es un talento. Ese Christopher Reyes es un talento. El Christopher Reyes, de hecho, fue el que me motivó a mí a ser locutor, porque yo vine aquí a Bendición FM
para relacionarme un poco con la consola en el momento que yo estaba haciendo la práctica ya de cabina. Y cuando yo me senté en el noticiero, que yo pude verlo a ellos dos, cuando yo los vi a ellos dos leyendo noticias, yo digo, espérate, aquí hay algo. Y yo seguí viniendo a las noticias y me sentaba ahí. Y un día Ciprián me dijo, la semana que viene te vas a sentar. Yo pienso que el hombre está relajando. Me dijo, usted va a leer lo que es la económica. Leí la económica, él escuchó mi voz y me dijo, me gusta tu voz. Christopher Reyes me dijo, me gusta tu voz. Hay que trabajar algunas cositas, pero me gusta tu voz. Llegué a la televisión, a la radio así. Fue algo como, hey, Okay. fue algo de sorpresa, sí. Yo diría que son favores que Dios te permite tener en el camino porque realmente nadie te da un espacio. Nadie te da un espacio, nadie. Ahora mismo no. Y ese hombre, cuando me dio ese espacio, dije, yo lo voy a aprovechar Al máximo. al máximo. Me dio ese espacio y me dijo, sigue viniendo. Y yo venía y leía todos los días lo que era la económica. Después me dijo, vas a leer la económica y el tiempo. Empezamos a la económica y el tiempo. Luego me dijo, vas a leer la nacional. Ahí me generó presión. Porque la nacional es más rápido. La nacional es una noticia rápida. Yo empecé a leer y me dijo, arréglame esto aquí, arréglame esto acá. Pero yo crecí, fue a la pol. En el campo. En el campo, ahí, eso fue de que no fue. De hecho, yo soy el único de mi grupo en locución que le esté creciendo. Me pasó lo mismo. Literalmente a mí me pasó lo mismo. Porque Michael y yo venimos de la misma academia de locución. Lo único que yo estudié unos años antes que Michael. Pero sucede y acontece que yo también. O sea, todavía yo soy el único que ama la locución, o sea, que trabaja la locución, porque todos decían, yo estoy estudiando locución, pero no es porque me guste la locución. Pero yo estaba estudiando locución porque yo amo la locución, yo amo los medios y esta es mi vida. ¿Entiendes? Esto es lo que a mí me gusta hacer. Sí, sí, se nota que te apasiona la locución. Yo lo he visto aquí en los tiempos que hemos compartido. Me gusta, yo sé, me consta que te gusta la locución. A mí me empezó a gustar un día que yo hice un comercial y un día que yo y se lo envié a los maestros. Y me dice, no, ese no puede ser tú. Mi maestro me dice, ese no puede ser tú. Y le dije, maestro, soy yo. Soy yo, maestro. No puede ser. De hecho, uno que me dio el segundo nivel fue el que tuvo que darme el examen final. Y cuando me tocó el área cuando me tocó el área o el momento de dar los comerciales, él se paró y me miró así, movió la cabeza. Yo dije, bueno, este tipo me quemó. Cuando yo vi que se paró y movió la cabeza, dije, me quemó. Él es muy dramático, el maestro. Muy dramático. Y dije, me quemó. En otra me dice, léeme la noticia. Y cuando empiezo a leer noticias, trae el lapicero y dije, no, quemado completo. Y me dice, cuando yo termino, me dice, mire, si yo no lo estuviera viendo a usted, yo no lo creería. ¿Qué es usted? Me dice, demasiado. En 3 meses, yo no puedo creer que tú te superes así, porque realmente yo no vendía mucho. Pero después que empezamos a lo que es la locución, la locución comercial y la locución de lectura de noticias, allá los muchachos me dijeron, le voy a dar la banda a ese tipo en esa área. Ya ahí fue, el profesor me dijo, ahí mismo, me dijo, tú estudias otra cosa si tú quieres. En la locución, si tú quieres, tú te metes y me dijo así mismo, tú te metes a la locución comercial para que te gane 3 pesos. Tu fuerte es la noticia, sigue ahí. Y de ahí yo me enfoqué. No es fácil, para mí es la parte más exigente de la locución, para mí es la más difícil. Mensaje final para esas personas que lo están viendo a través de este canal de YouTube. Mi mensaje final para ustedes es, si tienen una meta, luchen por alcanzarla. Si tienen problemas al alcanzarla, no se desanimen, porque esto te está diciendo que está por el buen camino. Si todo te va fácil,
busca la manera de que se te haga difícil para que te enamores y para que tengas buena sensación de lo que haces. Será hasta la próxima. Son mis mensajes para usted.